Hola, soy el pastor David Bianchi de la iglesia Fuente de Paz en La Línea. Y es un placer para mí estar contigo a través de este medio. Hoy vamos a hablar sobre Salomón, sobre las dificultades que tuvo Salomón. Y para eso vamos a leer el capítulo 11 de Primera de Reyes. Acompáñame, por favor. Vamos a leer el texto y así nos damos cuenta un poco. Tenéis vuestras Biblias por ahí a mano, las tenéis cerca, ¿verdad? Abrir por Primera de Reyes, capítulo 11, y me vais siguiendo, por favor. Dice la palabra de nuestro Señor. Pero el rey Salomón amó, además de a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, gentes de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas, pues, precisamente, a estas se juntó Salomón, por amor. Bueno, esto también es un poco por amor. Fueron 1000 mujeres, dice la palabra de Dios en el versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres le desviaron el corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Recordáis a Moloc, verdad? La gente llevaba los niños recién nacidos y los ofrecían como sacrificio, los mataban, ¿verdad? Los colocaban en los brazos de Moloc, que era una estatua de hierro que la colocaban al rojo vivo ardiendo, y colocaban allí a los niños recién nacidos como sacrificio a Moloc, a este Moloc, fijaros, es al que se refiere aquí, a esta estatua, a este ídolo, a esta idolatría. En el versículo 8 dice: lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Dios contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, no una, 2, y le había mandado sobre este asunto que no siguiera a los dioses ajenos. Fuerte, ¿no? Fuerte. Por eso decía ahora cuando hemos comenzado que es el pecado de Salomón, ¿verdad? El pecado contra Dios. Salomón fue un rey sumamente importante en Israel, ¿no? Después de su padre, David, ¿verdad? Él hereda la corona siendo muy joven, y lo primero que le pide a Dios, él no le pide riquezas, no le pide otros territorios, no le pide nada de esto, sino lo primero, recordáis, lo primero que le pide Salomón a Dios es sabiduría. ¿Recordáis, no? Salomón se pone delante de Dios y le dice: mira, Señor, yo lo que necesito es sabiduría para poder gobernar a este pueblo que tú me has dado. A Dios le agradó la oración de Salomón y le dio sabiduría, y no solo sabiduría, sino que le dio un imperio, ¿verdad? Le dio un reino realmente rico, le dio riquezas, hizo alianzas políticas y económicas, comerciales con todos los países conocidos
hasta aquel momento, y la riqueza de Salomón fue realmente tremenda. O sea, que Dios bendijo a Salomón de una manera realmente increíble. Le dio todo lo que podía tener un ser humano. Y además lo convirtió en el hombre más inteligente, más sabio del planeta en aquel momento. O sea, Salomón era un tío que tenía que estar súper agradecido a Dios, ¿verdad? Él conocía a Dios, conocía todos sus preceptos y él tenía que estar súper agradecido a Dios. Y los preceptos que él conocía, claro, los conocían todos los israelitas, ¿verdad? Pero él más, porque era un hombre muy sabio. Y conocía las órdenes concretas que Dios le había dado a su pueblo, ¿verdad? Si recordáis, vamos a los 10 mandamientos, al libro de Éxodo, en el capítulo 20, ¿verdad? Y ahí, en los 10 mandamientos, Dios le dice a su pueblo: no te harás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dios le estaba diciendo al pueblo que esto era sumamente importante. No iba a aceptar Dios la idolatría. No iba a aceptar Dios la infidelidad de su pueblo hacia dioses ajenos. Dioses, cuando hablamos de dioses, hablamos de ídolos, de muñecos, de demonios. Y Dios, desde luego, no iba a compartir nada de esto. Y es muy interesante porque vemos en los 10 mandamientos de que este precepto, esta orden, esta ley, está por encima de no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Por encima de todo eso, el primero prácticamente ahí está el no te inclinarás a otros dioses. Y además, para reforzar esto, para que esto quede claro y para prevenir de que esto pudiera ocurrir, el Señor le dice a través de su palabra, en muchos lugares, vamos a leer en Éxodo 34, le dice que no se junte con otras mujeres que son paganas y que van a llevarlo precisamente a la adoración de dioses. Éxodo 34, en el versículo 15 y 16, lo vamos a encontrar en muchísimas otras partes de la Biblia, pero me ha parecido bien colocar dice: no harás alianza con los habitantes de aquella tierra. No sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y comas de sus sacrificios, o que tomen de sus hijas para tus hijos, y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan también yendo tras los dioses de ellas. Dios es celoso y no comparte. Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Tú también eres celosa, ¿verdad? Tú también eres celoso, ¿no es cierto? El ser celoso no significa que sea algo malo. Claro, es malo cuando es unos celos enfermizos y unos celos que son infundados, donde no hay ninguna razón de ser, ¿verdad? Pero cuando somos celosos es porque queremos a la otra persona, porque amamos a la otra persona y no queremos compartirla con nadie. No queremos compartir a nuestra esposa con nadie, no queremos compartir a nuestro marido con nadie. Entonces somos celosos de ese amor que tenemos. Y Dios es celoso de su pueblo. Dios no va a compartir a su pueblo con nadie, con muñecos, con ídolos de barro, con ídolos de hierro. No va a compartir. Y fíjate lo que dice en el versículo: prostituirse con otros dioses. Porque es una cuestión de fidelidad o infidelidad hacia Dios. Esto lo veíamos hace unos días con Adán y con Eva, ¿recordáis? Era una traición lo que ellos hicieron a Dios, ¿verdad? Traicionaron a Dios, fueron infieles a Dios. Y lo vimos también hace poco, también estábamos hablando sobre la iglesia de Cristo como la esposa de Cristo, ¿verdad? En esa relación de esposa-marido, ¿verdad? La fidelidad es
sumamente importante, totalmente importante, tan importante como lo es en tu matrimonio. Si en tu matrimonio no existe la fidelidad, entonces el matrimonio se va a romper, lógicamente no va a funcionar. Y Dios le da mucha importancia precisamente a esto, a la fidelidad entre nosotros, la fidelidad con Dios, al matrimonio, ¿verdad? Mirad, recordad que Dios establece el matrimonio y dentro del matrimonio la primera regla es la fidelidad. Esto va a servir para nuestras vidas, ¿verdad? Como un ejemplo de cómo tenemos que amar a Dios. Incluso Dios, claro, castiga el adulterio, cualquier cosa que no tenga relación con el matrimonio, un tercero que pueda acercarse al matrimonio y que haya simplemente deseos hacia otra persona, ¿verdad? Ya está haciendo un pecado. Incluso las relaciones que no están dentro del matrimonio. Esto para Dios tiene mucha importancia y lo deja claro a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? La fornicación, relaciones entre personas que no están casadas y que si están teniendo relaciones sexuales y no están casadas, es porque ahí falla algo, hay un problema de fidelidad. Porque si una persona está teniendo relaciones sexuales con otra y no se ha casado, es o porque no se fía de casarse con esa persona o porque está esperando a ver no sé qué historia. Y si no, pues mantente sin relaciones sexuales con esa persona hasta que llegue el matrimonio, hasta que llegue el momento en que tú seas fiel con esa persona. De la misma manera que tenemos que ser fiel con Dios. Pero Dios, fijaros que en nuestra vida cotidiana ha dejado esto muy marcado para que podamos comprender lo que Dios espera de nosotros. Y es muy fácil de comprender, porque si somos capaces de comprenderlo con nuestra esposa, lo podemos comprender con Dios. Dios es muy sabio, muy inteligente y quiere que nosotros comprendamos esa relación que debemos de tener con Él. El problema que estamos viendo hoy en este texto es que Salomón se había prostituido fuerte. Salomón se había prostituido con otros dioses. Pero el problema, fijaros, de la infidelidad, que igual en el matrimonio pasa lo mismo, la infidelidad, el pecado de Salomón, el prostituirse con otros dioses, no solo lo afectó a él, sino que le afectó a él, ¿verdad? Porque cometió pecado, pero además permitió, hemos dicho que tuvo 1000 mujeres. Este tío está loco, 1000 mujeres. 700, que las que había contraído matrimonio, y 300 concubinas. Y esas 1000 mujeres pecaron también. Él permitió, consintió en el pecado de ellas. Al ir ellas a adorar a estos ídolos, a estos muñecos, él permitió también en ese pecado, consintió, él mismo pecó y consintió en el pecado de ellas, pero además el testimonio que dio en su pueblo, en Israel, fue horroroso y permitió que las personas también adoraran a estos ídolos. O sea, la infidelidad de él afectó a él, a las esposas y afectó a todas las personas que estaban alrededor. Bueno, pues lo mismo que cuando un hombre o una mujer es infiel en su matrimonio, le afecta a él, que lo convierte en un desgraciado, le afecta a su esposa, que le amarga la existencia, y le afecta a sus hijos, que se sienten no queridos porque su padre los ha traicionado. Bueno, esto es algo realmente horroroso, pero recordad que antes de esto, Dios había hablado 2 veces, hemos dicho que se le había aparecido 2 veces a Salomón. ¿Te imaginas que se te apareciera a ti 2 veces y hablara 2 veces contigo Dios, y después de esto llegara a esta situación? Dios había hecho un pacto con Salomón después de que Salomón construyera el templo en Jerusalén. En Primera de Reyes, si tenéis abierto ahí Primera de Reyes, podéis ir al capítulo 9. En Primera de Reyes 9, desde el versículo 1 hasta el 9, podéis leer este pacto que hace Dios con Salomón. Para no hacernos más extensivo, lo podemos resumir, y Dios lo que le dice a Salomón, Primera de Reyes 9, del 1 al 9, lo que le dice es: mira,
Salomón, si tú andas correctamente, te va a ir bien. Pero si tú te apartas de mí, te va a ir mal, te va a ir fatal. Wow, esto es una constante en la vida de cada uno de nosotros. Llevamos una semana que hemos empezado por el Antiguo Testamento en los estudios que estamos haciendo, ¿verdad? Los miércoles. Y veíamos a Adán y Eva, veíamos a Caín y Abel, hemos visto esta última semana y veíamos como que ellos también tuvieron que tomar decisiones, igual que lo hizo Salomón. La decisión que tenían que tomar es obedecer a Dios o desobedecerlo. Todos ellos conocían a Dios, lo conocían perfectamente, y Dios estaba poniendo delante de ellos hacer el bien o hacer el mal. Mira, si haces el bien, te va a ir de una manera fantástica. Si haces el mal y te apartas de Dios, va a ir mal. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero fijaros que estas personas no eran paganas, no eran personas que no conocían a Dios, sino que eran personas que conocían a Dios, que tenían una intimidad, ¿no? Adán y Eva, imaginaron, ¿no? Hablaban con Dios en el huerto. Caín, Abel, ¿no? Le llevaban las ofrendas, y Salomón 2 veces se le presenta a Dios. Ellos conocían a Dios y sabían lo que era lo correcto y lo que debían de hacer para que les fuera bien en la vida. Además, como hemos dicho, Dios bendijo de una manera increíble a Salomón. Le dio absolutamente de todo, le dio riquezas incalculables, ¿no? Y además le dio sabiduría. Recordad que Salomón es el escritor de Proverbios, de Eclesiastés y de Cantares. ¿Recordáis, no? Mira, él sabía perfectamente qué es lo que era lo correcto y qué es lo que era lo incorrecto. Si nosotros leemos Proverbios, bueno, vamos a encontrar toda la sabiduría esa, ¿verdad?, condensada en ese libro. Eclesiastés no está tan claro. Los teólogos no tienen tan claro de que realmente Salomón fuera el autor de Eclesiastés, aunque hace referencia a él, pero no está tan claro, ¿no? Igual que Cantares, pero da igual. Si leemos Proverbios, vamos a ver que toda la sabiduría que Dios le había dado a Salomón está reflejada ahí. Y yo he cogido un texto de Eclesiastés, y por eso estoy comentando que tal vez no fuera el autor, pero da igual, porque si leemos Proverbios, el resumen de Proverbios sería este versículo de Eclesiastés, en Eclesiastés 12, el versículo 13 al final de Eclesiastés, donde dice el autor: el fin de todo el discurso que has oído, o sea, después de todo el libro, después de todo lo que has oído, es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Fuera Salomón el que escribiera Eclesiastés o no lo fuera, Proverbios dice exactamente esto. Todo Proverbios dice exactamente esto. O sea, Salomón conocía perfectamente a Dios, sabía perfectamente lo que Dios quería, había sido muy bendecido por Dios, y lamentablemente Salomón es infiel a Dios, se prostituye con los ídolos, desobedece a Dios y se pone en contra de Dios. Bueno, esta historia de Salomón es de hace unos 3000 años aproximadamente, más o menos. Y entonces la cuestión sería: ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver esta historia? O la historia de Jonás, que antes estábamos hablando para los niños, ¿no? De ella. Todas las historias de la Biblia, ¿qué tienen que ver conmigo? ¿Qué tienen que ver esto de Salomón conmigo? El apóstol Pablo, 1000 años después de Salomón, escribe en Primera de Corintios, nos vamos ahora al Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, en el capítulo 10,
desde el versículo 6 al 12 vamos a leer. Qué bueno que tengáis vuestras Biblias abiertas y que podamos utilizar la Biblia, ¿verdad? Porque si no el pastor os puede engañar, ¿eh? Os puede contar ahí alguna milonga, ¿eh? Por eso necesitáis tener vuestras Biblias ahí a mano. En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 6, dice el apóstol Pablo: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Y dice, todas estas cosas que ocurrieron para que yo ahora pueda aprender. Ocurrieron para que yo ahora tenga un ejemplo. Ahora yo puedo verme reflejado de alguna manera en todos los personajes de la Biblia, incluso en Salomón. Porque mirad, nosotros conocemos a Dios. Todos los que estamos aquí, ¿no? Yo creo, me estás escuchando, yo creo que conoces a Dios. Conocemos a Dios, conocemos la Biblia, tenemos ahora nuestra Biblia abierta, ¿no? Estamos siguiendo los versículos que estamos leyendo, conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo sabemos. Además de eso, hemos sido bendecidos por Dios, mucho. Hoy al mediodía hablábamos, Margarita y yo, estábamos hablando en el almuerzo, y me decía Margarita la guapa, me decía, vivimos como reyes, realmente. Estábamos hablando del medievo, de la Edad Media, y decía, mira, antes los reyes tenían una mujer para que les lavara la ropa. Nosotros ahora tenemos una lavadora. Antes tenían una mujer o un hombre o quien fuera para lavar los platos, ¿no? Y tenemos un lavavajillas. Y tenemos esto y lo otro, y ahora han sacado un aparato de esto que te barre el suelo, que va un robot que te barre el suelo, y tenemos de todo. Ahora ya no tenemos que ir al campo a coger leña para hacer el fuego, porque tenemos una vitrocerámica que además es de inducción. Si le colocas la mano no te quema, cuidado que quema un poquito, pero no, tenemos de todo. Dios nos ha bendecido con muchísimo. Te pones malo y tienes la posibilidad de ir al médico, tienes un hospital, un edificio entero para atenderte, gente maravillosa que está allí para atenderte. No, tenemos de todo. Conocemos la palabra de Dios y hemos sido muy bendecidos. Es como Salomón. Ahora, Pablo, estamos en el capítulo 10 de 1 de Corintios. No lo voy a leer entero, pero lo voy a resumir un poco. Tenéis ahí vuestras Biblias abiertas, podéis leerlo completo o podéis leerlo más tarde. En el versículo 7 dice, no seáis idólatras como ellos. Y yo entiendo que se está refiriendo a nosotros. Bueno, claro, a nosotros. Se estaba refiriendo a la iglesia. Estaba hablando con los hermanos que estaban en Corinto. Y se refiere a nosotros también. Y está diciendo, mira, no caigáis en el mismo error que ellos cayeron. No seáis idólatras. Y tú que estás ahí escuchando puedes decir, yo nunca me voy a arrodillar delante de una imagen. Nunca, jamás yo voy a adorar a un muñeco de plástico, de madera. No voy a hacerlo. Pero a lo mejor puedes adorar el dinero, a lo mejor puedes adorar el trabajo, a lo mejor estás tan obcecado en el trabajo que no eres capaz de parar un poco y descansar y dedicárselo a tu esposa o a tu esposo, ¿verdad? O a lo mejor es un hobby lo que tiene la idolatría capturada para ti, o a lo mejor son tus propios hijos, o yo qué sé. Cuidado. Dice Pablo, no caigamos en los mismos errores que cayeron ellos también. El versículo 8 dice, no forniquéis como ellos. Fíjate qué fuerte es esto, mira, por eso decía al principio que esto tiene mucha importancia para Dios. El tema de la fidelidad, infidelidad, ¿verdad? ¿Con quién vas a tener relaciones? ¿Con quién no las tienes? ¿Verdad? ¿Por qué no te has casado con ese hombre, con esa mujer si estás teniendo relaciones con ella? Mira lo que dice el versículo 8, no forniquéis como ellos que murieron en un día 23.000. Dios
Eliminó a 23.000 porque estaban cometiendo fornicación. Esto es grave, esto es fuerte. Y Dios dice a su iglesia, no cometáis los mismos errores. Fuerte, muy fuerte. Versículo 9, más fuerte todavía. El versículo 9, estamos ahí, ¿no? El capítulo 10, Primera de Corintios, lo tenéis abierto, no me lo estoy inventando, ¿vale? Que nadie me vaya a decir, no, mira lo que dijo el pastor, yo no he dicho nada, es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9, no tentéis al Señor. No tentéis al Señor, como hicieron aquellos, como hizo Salomón, y como hicieron todos los israelitas, y como hicieron aquella gente. No tentéis al Señor. ¿Qué es tentar al Señor? Bueno, tentar al Señor es saber lo que está bien y lo que está mal, y atreverte a hacerlo. Eso es tentarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace un niño con papá y con mamá? Cuando mamá o papá le dicen, no hagas esto, porque si lo haces está mal. No sé, lo que sea, da igual, lo que te ha dicho papá, lo que te ha dicho mamá, porque además son los dos seres en el mundo que más te aman y que te aman con locura y no quieren que te ocurra nada malo y te están diciendo, no hagas esto, por favor, no lo hagas, ¿vale? Porque es malo. Y va el niño y lo hace. Está tentando a los padres, está desafiando a los padres. Entonces Dios dice, mira, hijos míos, no me tentéis, no me desafiéis. Si sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, no me tientes. Porque te va a ir mal en la vida. Dice el versículo 10, no murmuréis como ellos a los que Dios destruyó. No murmuréis. Mira, a lo mejor no puedes estar de acuerdo con esto que... Insisto, que yo no estoy diciendo nada, que es la Biblia, que estoy limitándome a leer la Biblia. A lo mejor no puedes estar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. A lo mejor no te sientes cómodo con lo que Dios dice. No murmures. Entra en tu habitación, arrodíllate, habla con el Señor, dile al Señor, Señor, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? Oh, Señor, no me permitas que yo caiga. El apóstol Pablo estaba diciéndole ahí, estaba diciendo, mirad, tened cuidado, mirad el que esté firme, tenga cuidado de no caer, porque algunas veces nos podemos también llenar de soberbia y decir, oh, yo soy fantástico, maravilloso y yo no voy a cometer ningún pecado de esto, ¿verdad? Probablemente fue el gran pecado de Salomón, el orgullo. El orgullo es la madre de todos los pecados. El pensar de que él era más listo que Dios. Tan inteligente, tan sabio, se volvió que tal vez pensó que él podría hacer lo que él quisiera, saltándose por encima a Dios. Entonces, nosotros conocemos lo bueno y conocemos lo malo. Y Dios hoy nos está dando un toque de atención y nos está diciendo, mirad, hijos míos, hijas, amadas, queridas, os quiero con locura, sabéis qué es lo que está bien. Así que haced lo bueno, no hagáis lo malo. Yo quiero terminar con un salmo. Si estamos hablando de Salomón, pues terminar con un salmo de su papá, de David, el rey David. David tampoco fue un desado de virtudes, ¿verdad? Cometió muchos errores, cometió muchos pecados también. Le fue mal con su familia, con sus hijos. Tuvo muchos problemas a cuenta de los pecados que cometió. Pero lo bueno que tuvo David es que tenía un corazón para con Dios. Y aunque cometió pecados, él se humilló delante de Dios. Se quebrantó. Pidió perdón, asumió el castigo que Dios le había impuesto y era un hombre de Dios, con todos sus defectos, como nosotros. Si es que todas las personas que aparecen en la Biblia son prototipos nuestros, o nosotros somos prototipos de ellos, no sé, ¿verdad? Pero nos podemos ver reflejados en ellos. También nosotros nos hemos equivocado, también nosotros, sabiendo lo que está bien, hemos hecho lo malo. También nosotros, habiendo sido muy bendecidos por Dios, hemos cometido infidelidad con Dios. Pero es el momento de sentarte delante de Dios y pedir perdón. Es el momento de decirle, Señor,
lo siento, perdóname, de verdad, lo siento y además quiero corregir y voy a cambiar. No solo te pido perdón, sino que estoy dispuesto a cambiar mi corazón, a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, a hacer lo que tengo que hacer delante tuya. El Salmo 37, si me acompañáis en la lectura, Salmo 37, el versículo 27 y 28, Salmo 37. Lo repito para que os dé tiempo a buscarlo, por eso lo repito varias veces, ¿vale? Salmo 37, 27 y 28. Los salmos es muy fácil de encontrar en la Biblia porque abre la Biblia por medio y aparecen, ¿verdad? Un truquillo. Dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo, hablando a través de David, este hombre pecador pero arrepentido. Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Porque Dios ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Wow, yo quiero terminar con esta palabra de ánimo, ¿verdad? Esta palabra de esperanza, esta palabra de perdón, de misericordia de Dios, de aun saber que en algunas ocasiones hemos hecho lo malo, Dios está ahí con los brazos abiertos esperándonos que nosotros vayamos a Él y nos arrepintamos, ¿verdad? Para bendecirnos, para darnos más bendiciones, ¿verdad? Para darnos más sabiduría también, porque cada vez que nos arrepentimos delante de Dios y cada vez que admitimos que Dios es el soberano y que Dios lleva la razón y que es lo mejor que puede ocurrir para mi vida, mi sabiduría está en aumento. Así que quiero terminar con unas palabras de optimismo, de esperanza, de decir, mira, lo mejor está por venir, lo mejor puede empezar a partir del minuto cero, ahora mismo, ahora, justo ahora, el momento en el que terminemos esta palabra y tú puedas acercarte al Señor y decirle, Señor, mi corazón está quebrantado, roto, Señor, porque yo quiero hacer lo bueno delante tuya, porque yo quiero vivir para siempre delante de tu presencia durante toda una eternidad. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.